Pasando la jornada de ayer, donde se realizaron manifestaciones que se iniciaron de forma pacífica y durante casi toda la jornada, pero culminaron con incidentes, saqueos durante la noche, sobre todo en distintos puntos del país, en esta nueva conmemoración del estallido social del 18 de octubre. Vamos a conversar sobre este y otros temas. Estamos en contacto con el diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, buenos días, Sebastián. Buenos días, Fresia. Gracias por conversar con nosotros. Diputado, ¿cuál es la evaluación que hace usted respecto a lo que ocurrió ayer? ¿Había expectativa de que pudiera efectivamente terminar mal la jornada después de un día de movilización y de concentración, sobre todo en Plaza Italia, que se había desarrollado más o menos normal, pero el día termina con violentos incidentes? ¿Cómo evalúa la jornada? Bueno, Sebastián, mira, yo estuve desde las 4 de la tarde ayer en la zona cero, con vecinos, en la calle, viendo qué es lo que estaba pasando, y la verdad es que esto se veía mal desde un principio. A las 4 de la tarde ya habían empezado a llegar delincuentes que empezaron a armar barricadas, que empezaron a destruir mobiliario, y la verdad es que avanzadas las horas la violencia fue absolutamente irracional. El fuego era por todas partes, las luminarias destruidas a golpes, con galletas. Había una preparación por parte de estos grupos de delincuentes para destruirlo todo, y fue lo que lograron. Y es lo que vemos hoy día. Nuevamente, la gente de la Plaza Baquedano, la gente de la Plaza Italia, del sector de San Borja, son los que finalmente son las víctimas de esta violencia irracional que ya llevan viviendo 2 años. Esto no ha parado. ¿Diputado? Los vecinos están amenazados, tienen miedo. Y la verdad es que es bastante frustrante. ¿Y cuál fue el rol de Carabineros? Porque si usted dice que llegó cerca de las 4 de la tarde y llegó un pequeño grupo, ¿por qué no se pudo controlar en ese minuto con este pequeño grupo que llegó más temprano a la zona de los alrededores de Plaza Italia? Porque entiendo que también yo estaba en la zona cero ayer, estaba ahí en la zona de San Borja, y entiendo también de que habían manifestaciones y violentistas en todo el eje de la Alameda. Hubieron saqueos en la calle Estado, hubieron saqueos a supermercados, hubieron también incendios en la zona del sector de Santa Lucía, y la verdad que el controlar a todo ese lumpen yo ya creo que es bastante imposible. La verdad es que es bastante frustrante. Y yo aquí vuelvo a pedir lo que vengo pidiendo hace mucho rato: que el gobierno presente cuanto antes una ley de reparación y justicia para las víctimas de toda la zona cero del país. Esto pasó en todas las capitales regionales de Chile. Y necesitamos que el Estado también dé recuperación, justicia y compensación a todos los emprendedores, trabajadores y vecinos de la zona cero. Si no lo hacen esta semana, vamos a ir por una demanda en contra del Estado por falta de servicio. Si es Carabineros quien tiene que resguardar el orden público, usted dice que no da abasto desde temprano cuando las manifestaciones en su mayoría eran pacíficas en distintas calles. Hablemos de Santiago primero, donde usted estaba, que no alcanza en la dotación que se había establecido en una planificación para un día como el 18 de octubre. Claro, y sobre todo cuando hay un municipio ausente, o sea, cuando tenemos un municipio que no se coordina, que no quiere ser parte de la coordinación para acciones de orden público, la verdad es que estamos en un problema. Diputado, pero ¿qué atribuciones tiene? Sabemos perfectamente. ¿Qué atribuciones tiene el municipio, diputado, si los temas de seguridad pública corresponden al gobierno? Lo tengo muy claro, Sebastián, pero el municipio tiene que ser un actor preponderante en las coordinaciones con los que están encargados del orden público. No puede desaparecer del espacio público. El municipio es el administrador del espacio público y representante de los vecinos, y por lo tanto el municipio no puede desaparecer. Tiene que estar ahí coordinado con la delegación presidencial, con la gobernación, con el Ministerio del Interior, y la verdad es que nuevamente lo vemos ausente. Pero ese no es el punto, Sebastián. Ajá. El punto es que, otra vez, la zona cero, los vecinos de ese sector son las víctimas de esta violencia, y que de una vez por todas tienen que ser compensados por ya 2 años de violencia que no ha parado, Sebastián. Sí. Por eso te lo vuelvo a repetir: o el gobierno presenta
un proyecto de ley de reparación y justicia para las víctimas de la violencia de la zona cero, o vamos a tener que impulsar una demanda en contra del Estado por falta de servicio. Diputado, usted hace una evaluación respecto a la imposibilidad de Carabineros para poder evitar y prever estos escenarios. O sea, hoy día el gobierno y Carabineros, 2 años después de iniciado este proceso desde el 18 de octubre del 2019, ¿no está en condiciones de garantizar el orden público? Contra este grupo de delincuentes irracional que no le tienen miedo a nada y a nadie, la verdad es que yo veo que es bastante difícil poder ejecutar acciones de orden público. Miren lo que pasó en Puente Alto. En Puente Alto saquearon el registro civil, saquearon supermercados, atacaron la policía de investigaciones, atacaron la delegación presidencial, todo al mismo tiempo. ¿Quién puede ser capaz de poder controlarlo así? La verdad es que yo creo que no solamente aquí hay que condenar la violencia, sino hay que tomar acciones. Y, por ejemplo, desde la política, dar una señal que ya la venimos repitiendo hace mucho rato. No, diputado, ese proyecto de ley injusto que está hoy día en el Congreso para indultar a los violentistas del estallido social, la verdad es que da una pésima señal. Y da la sensación de impunidad para este grupo de delincuentes. Está bien, diputado. Eso es lo que está pasando. Por lo tanto, todos tenemos que estar coordinados en... Sí, diputado, se entienden las señales políticas, se entiende el punto, pero estoy hablando de un tema ejecutivo y operativo. Usted está planteando básicamente que Carabineros hoy día y el gobierno no están en condiciones de garantizar el orden público. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo estoy planteando, Sebastián, de que hoy día, ante este lumpen, no hay policía que dé abasto, no hay seguridad que dé abasto. Y la verdad es que hoy día necesitamos no solamente tomar las acciones correspondientes desde el punto de vista judicial, sino que también tenemos que hacer lo necesario. Y mientras tanto, diputados, ¿nos quedamos en tierra de nadie, entonces? ¿Perdón? Entonces, mientras que se tome una medida para que una policía sí dé abasto, ¿para esto quedamos en tierra de nadie? Pero sí, Fresia, sí es muy claro. Los delincuentes, desde el 18 de octubre en adelante, han hecho lo que han querido. Y es cosa que vayan a preguntarle a los vecinos de la zona cero. ¿Y el Estado dónde ha estado, diputado? Esa es la pregunta. Si hay personas que tienen que trabajar para también proteger a la ciudadanía que puede asistir a los mismos vecinos del lugar y a los locatarios. Por eso mismo te digo, hoy día el Estado ha fallado en cuanto a proteger a los vecinos, en cuanto a otorgar seguridad. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos tratado de ayudar para compensar a esos vecinos. Presentamos un proyecto de ley para poder eliminar las contribuciones de esos sectores durante el estallido social. No nos apoyaron. Presentamos un proyecto de ley para reparación y justicia para los vecinos, que no solamente tienen efectos económicos, tienen efectos psicológicos, psiquiátricos y niños con síntomas de estrés postraumático. No nos escucharon. Por última vez, le quiero pedir a mi gobierno que presente un proyecto de ley para reparar a esas personas, porque el Estado no está presente. Y el Estado no solamente, Fresia, lo representa el Ejecutivo, lo representa también los que estamos en política, que han algunos mirado para el córner cuando hay este tipo de violencia y otros la han justificado. Y por lo tanto, aquí o tenemos una ley de reparación y justicia para las víctimas de la zona cero, o lamentablemente vamos a tener que tomar el camino de demandar al Estado por falta de servicio. Y hay una responsabilidad directa. Eso lo van a hacer los vecinos, eso lo van a hacer los vecinos, y yo los voy a apoyar, porque creo que han estado solos durante más de 2 años pero hablemos ante esta delincuencia irracional. Sí, de responsabilidades directas e inmediatas, por ejemplo, del ministro del Interior que está a cargo. No, aquí hay responsabilidades de todo. Pero para hablar específicamente de ayer. Perdón, Fresia, aquí la culpa de ayer es de los delincuentes del lumpen, de nadie más. De nadie más. Pero ¿y nadie controla a los delincuentes Perdón, Fresia, se prepararon para atacar la zona cero desde muy temprano en la mañana. Yo estuve ahí, a mí no me cuentan cuentos. Yo estuve ahí.
y por lo tanto vi cómo se prepararon y cómo empezaron a ejecutar violencia sin haber mediado ninguna Perfecto. ¿Y Carabineros dónde estaba ahí? ¿Dónde estaba la planificación sabiendo que hay zonas que son más críticas? Precia, yo aquí no le quiero echar la culpa a nadie. Esta cuestión de andar culpando a uno, a otro, izquierda, no, el ministro derecha, del Interior no tiene ninguna responsabilidad. No tiene ningún sentido. Lo que importa acá es que los vecinos de la zona cero son los que han sufrido la violencia constante, permanente, desde el 18 de octubre en adelante, y requieren reparación y justicia ahora. Ya basta de la violencia. No podemos seguir normalizándola. Y hay algunos que miran nuevamente, como te dije, para el córner con respecto a la violencia hace ya mucho rato. Incluso hay parlamentarios que han llamado a quemarlo todo. Por lo tanto, el Estado en su conjunto no ha dado el ancho con respecto a esta situación. Aquí los vecinos necesitan reparación y justicia cuanto antes. Si no lo hacemos a través de un proyecto de ley, yo ya presenté ese proyecto de ley. Lo único que le digo al gobierno es que quiero que lo patrocinen para que pueda ser ejecutable. Si no impulsan ese proyecto de ley, lamentablemente van a ver obligados a los vecinos a demandar al Estado por falta de servicio. Y yo los voy a apoyar políticamente. Diputado, queríamos hablar de otro tema también con usted, tiene que ver con la denuncia que surgió desde funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social en contra de la ministra Carla Rubilar por eventual mal uso de recursos públicos para respaldar la campaña de su pareja, del periodista Cristian Pino, quien aspira a ser diputado. La denuncia presentada ya está en manos de Contraloría, que está indagando el tema. ¿Usted cree que debería renunciar la ministra Rubilar? Mira, yo creo que aquí tienen que funcionar las instituciones. Será la ministra la que tome una decisión personal o el presidente en este caso. Ya la información está todas en manos de Contraloría. Ojalá sea una investigación rápida y se puedan determinar las sanciones si es que existen. La verdad es que yo creo que hoy día hay que ser lo más transparente con toda la información posible y por lo tanto que la institucionalidad funcione, y ahí tenemos una institución como la Contraloría que sí funciona en estos casos constantemente. ¿Usted, a la luz de los hechos, diputado, respalda a la ministra Rubilar? Yo creo que ella tiene que dar explicaciones ante las instituciones que... ¿Pero la apoya o no? ¿O le cree? Porque ella ayer pedía que le creyeran. Ella entiendo, Fresa, que ya entregó toda la información necesaria a la Contraloría y tendrá que solucionar esta situación frente a la institucionalidad. Y espero de que sea capaz de poder explicar esta situación. ¿La respalda? No tomo parte ni un lado ni del otro. Aquí tiene que funcionar la institucionalidad y evidentemente tiene que ser muy rápido para que esto se esclarezca lo más rápido posible. Bien, diputado Torrealba, gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Que tenga buen día. Muchas gracias a usted, que le vaya muy bien.